El Fondo Monetario Internacional publicó esta semana su perspectiva sobre la economía a nivel global. Esas perspectivas, son perspectivas que permiten determinar si efectivamente nosotros vamos a tener un buen crecimiento o un mal crecimiento, o si vamos a tener una situación de estabilidad de precios o una situación de aumentos de precios, es decir, de inflación. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué está proyectando el Fondo Monetario Internacional? Desaceleración económica, es decir, desaceleración del ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto y también un aumento de la inflación. Eso es lo que está señalando el Fondo Monetario Internacional. Y esto a propósito de dos grandes choques, dos choques que nosotros hemos analizado aquí en Tecnopol y que obviamente a nivel global pues están haciendo que la economía entre en una fase que no es nada agradable. Primero, se observa una desaceleración de la actividad productiva. Si nos vemos con el análisis de lo que sería la situación de las actividades productivas, nos damos cuenta de que efectivamente, de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, de este mes de abril en comparación con el mes de enero, hay una reducción del ritmo de crecimiento de las actividades productivas. Y esto por el hecho de que hay un choque de oferta producto de la pandemia del COVID-19, que usted me dirá, pero eso ya se acabó, fíjense que ya no tenemos mascarilla. No, pero oigan bien, en China, Shanghái, todavía están teniendo cuarentena, están en una situación de restricción a la producción, restricción a la movilidad, y eso hace que inmediatamente haya una ruptura o disrupción de la cadena de suministro. Recuerden que China es un gran fabricante de una cantidad enorme de bienes a nivel global. Y si China está todavía sufriendo los coletazos del COVID, pues entonces China estaría en una situación que se le observa una restricción o incapacidad de poder alcanzar lo que sería su nivel óptimo, su nivel máximo de producción de bienes. Y ante esa situación, todo el mundo se afecta porque recuerden que China es junto con Estados Unidos, es una de las grandes potencias a nivel económico. Ahora bien, no solamente está el tema del COVID, sino tenemos el efecto que está produciendo la guerra que se está registrando en Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania ha estado generando una disrupción del suministro de una cantidad importante de bienes, no solamente combustible, sino también alimentos. Entre Rusia y Ucrania representan el 30% de diversos productos, como es el caso del trigo, el caso del maíz o el aceite de girasol, y así un sinnúmero de productos que obviamente al no tener esa oferta, el mercado, pues hace que los precios suban de forma exponencial. Al mismo tiempo, hay insumos que vienen de Rusia y de Ucrania para la fabricación, para la producción de fertilizantes. Y si no hay fertilizantes, ¿qué sucede con la agricultura? Baja la productividad. Hay que sustituir ese fertilizante que hace que sea mucho más productivo el suelo por un fertilizante que hace que el suelo sea productivo, pero en menor medida. Al comparar los efectos, pues vemos que hay una reducción de la producción de alimentos. Si hay una reducción de la producción de alimentos, sube el precio. Si usted observa entonces qué pronostica el Fondo Monetario Internacional, pues es básicamente una caída de la actividad económica por esos conflictos que se están viviendo, por esa situación de disrupción de la cadena de suministro que se ve por los coletazos del COVID-19, y esto hace que entonces, además de caer la actividad económica, aumente los precios. Les voy a traer algunos datos. Miren, ese informe lo presentó Pierre-Olivier Gourinchas, que es un economista muy inteligente. Lo sacan de la academia, se lo llevan como economista jefe a sustituir a Gita Gopinath, quien es ahora la segunda en el Fondo Monetario Internacional, una economista súper brillante. Y Pierre-Olivier Gourinchas pues presenta este informe y dice que el pronóstico para este año es de un crecimiento de 3.6%. 3.6% es el pronóstico de crecimiento de la economía a nivel global. Pero eso, cuando se compara con el crecimiento que se había proyectado en enero para el año 2022, es
un crecimiento que es menor a lo proyectado, en 0.8 puntos porcentuales. Y no solamente eso, si comparamos entonces con octubre, también vemos que entonces el nivel de desaceleración del ritmo de crecimiento es todavía mayor a un punto porcentual. Lo cual implica que se observa cómo el Fondo Monetario Internacional está previendo una desaceleración de la actividad productiva. Esto que yo le estoy señalando, usted lo puede encontrar en mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com, donde ahí le coloco los datos muy precisos con relación a lo que son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional con relación al crecimiento de la economía. Otro tema que hay que tomar en cuenta es, bueno, vamos a descomponer ese crecimiento en crecimiento por países o zonas, como es el caso de Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de los Estados Unidos? Recuerden que los Estados Unidos es muy importante porque es nuestro principal socio comercial. Si a los Estados Unidos le va bien, a nosotros como país nos va muchísimo mejor. Si ellos crecen un punto porcentual, República Dominicana crece en 1.5 puntos porcentuales. En algunas ocasiones, dependiendo de la política económica, pudiera crecer un poco más, un poco menos, pero en promedio alrededor de 1.5 puntos porcentuales. ¿Y qué se puede prever de los Estados Unidos? ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Si uno entra en su informe, que lo puede encontrar en www.imf.org, y ahí buscan el informe de las perspectivas, se dice que la economía estadounidense se prevé que se expanda en 3.7%, lo cual no es malo, pero es 0.3 puntos porcentuales menos de lo que se había previsto en enero. Es decir, en enero el Fondo Monetario Internacional había hecho esto mismo, una evaluación de lo que iba a ser el crecimiento. Y tenía previsto 4% para la economía de Estados Unidos. Pero ¿qué sucedió entre enero y abril? La invasión rusa a Ucrania. Y esa invasión rusa a Ucrania le está costando 0.3 puntos porcentuales a la economía de los Estados Unidos. 0.3 puntos porcentuales a una economía que es hipermillonaria. O sea, estamos hablando de millones de dólares, lo que constituye el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Pero no solamente Estados Unidos va a registrar una desaceleración. Obviamente, ¿cuál es la zona que va a registrar mayor caída? Que no esté en conflicto. Europa, específicamente la eurozona, que es la zona que tiene 19 monedas en común, donde Alemania es el líder de esa eurozona. ¿Qué se puede decir de la eurozona? Una desaceleración también. Una desaceleración que cuando uno la compara, el crecimiento que ahora dice el Fondo Monetario Internacional que será de 2.8% versus el crecimiento que decía el Fondo Monetario Internacional en enero que este año iba a registrar la economía de la eurozona, pues se tiene una caída de 1.1 puntos porcentuales. 1.1 puntos porcentuales, eso es la eurozona. Pero si sacamos entonces Alemania e Italia, vemos que esos son los dos países que mayor desaceleración van a tener. Van a crecer los dos. Van a crecer, pero los dos van a tener una fuerte desaceleración. En el caso de Alemania, una desaceleración de 1.7, es decir, que si se tenía un determinado crecimiento, ahora va a tener un crecimiento menor en 1.7, quedando el crecimiento en 2.1% para Alemania. Y para Italia va a registrar una caída de lo que es el pronóstico del crecimiento de 1.5 puntos porcentuales. Es decir, que si antes iba a crecer X, ahora va a crecer X menos 1.5, es decir, 2.3%. Ese va a ser el crecimiento de la economía italiana. Fíjense cómo Europa y específicamente la eurozona registra una desaceleración al igual que Estados Unidos, pero Europa muchísimo más acentuada. Estados Unidos es 0.3 la desaceleración, Alemania 1.7. Oigan bien, Estados Unidos se desacelera 0.3 con relación al estimado de enero de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Y en este caso, Alemania se estaría desacelerando 1.7 y Italia se estaría desacelerando 1.5%. Ahora, tasa de inflación. Miren, la tasa de inflación, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, es para este año a nivel global 7.4%. Muchísimo mayor que la que se había previsto de 3.2%. Es decir, a final del año 2020, digamos, cuando no había
una situación como la que se está viviendo ahora, que ya se tiene los coletazos del COVID, pero además se tiene una situación que es ya esta disrupción que provoca la guerra que se está viviendo en Ucrania, esa terrible guerra que se vive en ese país, en ese territorio europeo. Si uno toma eso en cuenta, vemos cómo salta la tasa de inflación. En los países desarrollados, los países más avanzados, la tasa de inflación promedio pasaría de 3.1 en el año 2021 a 5.7 este año, de 3.1 a 5.7 los países más avanzados. Pero si nos vamos a marzo, por ejemplo, marzo, y vamos a hablar en detalle de eso en próximos segmentos, pero si nos vamos a marzo, la tasa de inflación interanual en los Estados Unidos es la mayor desde diciembre de 1981. Desde diciembre de 1981, la tasa de inflación en los Estados Unidos es la más alta. Ya lleva esa tasa de inflación un nivel de 8.5%. Es decir, si yo tomo marzo, el IPC de marzo versus el IPC de marzo del año anterior, es decir, 2022 versus 2021. Si tomo este IPC y lo divido entre este IPC y miro la variación, veo que esa variación acumulada es de 8.5%, la mayor tasa de inflación desde diciembre de 1981. Ahora, hay también situaciones donde, y lo vamos a ver en detalle, situaciones como Europa, que también se le acelera la tasa de inflación. República Dominicana, ustedes lo han visto, pero lo vamos a analizarlo eso en el próximo segmento. Ahora, simplemente decirles que pronostica el Fondo Monetario Internacional para la República Dominicana. Para la República Dominicana, el Fondo Monetario Internacional estaría pronosticando un crecimiento del Producto Interno Bruto de 5.5%, pero me da la impresión que ahí no se está tomando en consideración, vamos a ponerlo así, no se está tomando todo el efecto de la guerra de Ucrania y la influencia sobre la tasa de inflación de los alimentos y de los combustibles. No creo que se esté tomando en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo gobierno ya en su programa macroeconómico ajustó el crecimiento a 5%. Y nosotros pensamos que puede estar en ese entorno, incluso un poquito por debajo, dependiendo de cuánto tiempo dure la situación de inestabilidad que está produciendo sobre los precios de los combustibles, de los commodities internos generales, de los alimentos, de los insumos para los alimentos, la invasión de Rusia a Ucrania. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Y con relación al tema de inflación, para este año el Fondo Monetario Internacional estaría pronosticando una tasa de inflación para la República Dominicana de 6.9%, una tasa de inflación de 6.9%. El programa o el marco macroeconómico estaría pronosticando alrededor de 7% para la República Dominicana de inflación. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito más en detalle en próximos segmentos. Mientras tanto, vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.